Hoy un abrazo a nuestro musicalizador que está tremendo. Está bueno, la verdad. Vamos a ver un informe que tiene que ver con la ONU y una condena a Guantánamo. Lo vemos. Repudio de la ONU a Guantánamo a 10 años. En el día de ayer, las Naciones Unidas emitió un comunicado en donde demanda que se investiguen las violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro de detención estadounidense de la Bahía de Guantánamo. Voz de América News. ONU llama al cierre de Guantánamo. Naciones Unidas tiene una profunda decepción con el gobierno del presidente Barack Obama por no concretar el cierre de su centro de detención en la Bahía de Guantánamo, dijo este lunes la jefa de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay. La instalación sigue existiendo y los individuos permanecen detenidos arbitrariamente, indefinidamente, en clara violación del derecho internacional. No es por excusarnos, pero 678 había realizado una patria tuitera especial dedicada al tema que debido a cuestiones de tiempo no pudo salir al aire. Y Víctor Hugo nos ganó de mano. 10 años que esta semana se cumplieron del horror de Guantánamo. تم اعتقال ابننا في نوفمبر 2001 من قبل السلطات الموريتانية وتم ترحيله إلى الأردن ثم أفغانستان ومن ثم إلى غوانتنامو منذ حوالي 11 عام وهو غايب عن العائلة. تعرض لكثير من التعذيب والمشاكل. إنه عار على دولة تدعي الديمقراطية أن تعتقل سجين لأكثر من 10 سنوات دون أن تقدمه إلى العدالة أو تطلق سراحه. The enemy combatants receive food, shelter, incredible medical care, the same medical care that our soldiers receive. No other country except America treats our enemies like this. Fui uno de los que sobrevivieron a las torturas. A mí me aplicaron electroshocks porque no quería firmar nada. Me obligaron a declarar que era talibán e integrante de Al-Qaeda. Si la tortura torturara solamente a los culpables, no sería eficaz. Si estuvieran en Guantánamo presos nada más que los culpables de actos terroristas, Guantánamo no serviría para nada. Sirven estos ejemplos, estos símbolos del poder, funcionan porque emiten miedo, y emiten miedo en la medida en que le puede tocar a cualquiera. Es un asunto del azar. ¿Qué le pasó a Obama que no pudo cerrar Guantánamo? Una promesa de campaña. El hombre más poderoso de la Tierra decía cuando estaba en campaña y después, cuando ya era presidente, que iba a extirpar del mundo ese fracaso que de alguna manera es para la humanidad tener una base como Guantánamo. This first executive order that we are signing by the authority vested in me as president by the Constitution and the laws of the United States of America in order to effect the appropriate disposition of individuals currently detained by the Department of Defense at Guantanamo and promptly to close the detention facility at Guantanamo consistent with the national security. He was elected, and I was thrilled, that he took office, and the first thing he did was sign an order closing Guantanamo within 1 year of his order, which was signed in January of 2009. And we're sitting here today, and Guantanamo is still open. In my view, the president just didn't have the balls to follow through with doing the right thing. En relación a este tema, veamos la posición del canal norteamericano de ultraderecha que defiende al Partido Republicano y al Tea Party, Fox News. So would sending Taliban detainees back to Afghanistan be sending our national security into a danger zone? To Fox News terrorism expert Waleed Fairs. Sir, what do you make of this development? I am concerned about the bigger architecture. What is happening right now is that the administration is pushing for something known as ending the war, not winning the war. And to end the war, you would basically begin releasing to the Taliban and making concessions, hoping that the Taliban are going to accept the equation. And that's a very risky thing, because what the Taliban would like to do is seeing us making concession after concession, and then at one point we will withdraw with no commitment from the Taliban and they will win. Para cerrar y con un poco de humor, veamos el sketch que elaboró Amnistía Internacional con respecto a este tema. Oh, hello. And welcome to Happy World Travel. I'm Matthew, and this is my partner, Pam. If you don't mind me asking your name, because you look really familiar to me. I'm Rob. Short for Rahim? Rob or Robbie? Raviv. Rob. How can we help you today, Raj? Rob.
Rob. Huh? Rob. My work's just been really stressful lately, so I would just like to get away and relax. Yeah, stress can cause erratic and even dangerous behavior. It's an all-inclusive resort located on the southeast corner of Cuba. Cuba? I thought Americans were forbidden from traveling to Cuba. It's all about who you know. So? Who do you know? What do you mean? Who do you know? A lot of people. Do you know Abdul? Abdul who? Anybody named Abdul? My cousin has a cat named Abdul. He knows an Abdul. Does it happen to be a Persian? Actually, I think it is. The feline is from Iran. Repeat, the feline is from Iran. Looks like you qualify. Oh, wow. Cuba, huh? This trip's gonna be a blast. He said blast. Oh! Hey! What the? No, no! Whoa. Bueno, a ver, Valdés, ahí Galeano especulaba sobre para qué sirve la tortura y está bien, tenemos, digamos, hay una realidad que tenemos un país como Estados Unidos que se dedica y está convencido de que hacer este tipo de cosas le sirven. Y yo me preguntaba, ¿para qué sirve las Naciones Unidas? Yo quisiera que las Naciones Unidas frente a esto sirvan, porque por lo menos hay alguien que es la directora de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que le dio de vuelta visibilidad a este tema, porque lo podemos hablar nosotros, pero en el mundo... Yo creo que esto es... lo más angustioso es, yo creo que Víctor Hugo se equivoca cuando dice el hombre más poderoso de la Tierra. Está claro que es el poder militar el que dijo... Obama perdió todo su prestigio en esta situación, porque eran dos situaciones. Él decía que iba a cerrar Guantánamo e iba a retirar inmediatamente a la gente de Irak. Tampoco pudo, tuvo que permanecer 2 años más, y cuando se fueron de Irak dejaron el destrozo ahí y una jibarización de la política. Realmente es muy triste y creo, ¿qué harán los medios de comunicación de esta parte del mundo cuando... ¿Con qué autoridad Estados Unidos podrá hacer la lista que hace todos los años diciendo qué países son los que tienen mejor estándar o no de derechos humanos? Porque bueno, ya lo acaba de hacer y han juzgado a Venezuela y a Cuba como los países de más inseguridad de derechos, precisamente sobre los derechos humanos. Qué vergüenza, ¿no? No, la verdad que mirando el informe, Bernard me hacía acordar a un episodio que sucedió hace algunos años. En realidad el presidente todavía era George Bush y había venido a la Argentina, y Néstor Kirchner era el presidente en la Argentina. Había venido el subsecretario para América Latina de los Estados Unidos, ¿no? William Burns, y dio una conferencia de prensa en la Embajada de los Estados Unidos. Y el speech oficial de este hombre era que, entre otras cosas, en su relación con el gobierno argentino, los Estados Unidos felicitaban al gobierno argentino por su política de derechos humanos. Ajá. Entonces, yo le pregunto si esto implicaba, esta felicitación implicaba una autocrítica por la política de derechos humanos de los Estados Unidos en Guantánamo. Nunca me voy a olvidar la mirada de ese hombre porque parecía, ¿se acuerdan del hombre nuclear cuando iba focalizando la mirada y era una mira telescópica? Bueno, me miré así, con esa intensidad, y me dice, de ninguna manera los Estados Unidos somos los campeones en la defensa de los derechos humanos. Es que esa es la concepción que tienen y que sigue siendo, digamos, la que practica y la que lleva adelante en los hechos el gobierno de Obama, a través de la imposibilidad de llevar adelante un enfrentamiento con lo que implica el poder militar en los Estados Unidos. Es decir, todo lo que ellos hacen es para garantizar los derechos humanos en el mundo. Esto implica torturar a aquellos que consideran sospechosos, porque supuestamente es para beneficio de todos los que ellos suponen que deben ser quienes deben ser beneficiados con la política de los derechos humanos que ellos representan. Y la hipocresía que esto supone, porque es un
centro clandestino de detención a los ojos de la humanidad. Con la impunidad que le otorga su poder militar como... Absolutamente, la verdad que es en un territorio que le pertenece a Cuba. En un territorio, además, sí, ocupado. Claro, bueno, lo que dice Nora, a lo mejor sirve para... Se me ocurre que es interesante eso, más allá de la hipocresía, que el otro día Pedro Brigger, que es alguien que sabe de cuestiones internacionales, como sabe Valdés por su tarea en la Cancillería y demás, a lo mejor lo saben ustedes también, pero estoy hablando de quienes se especializaron, me decía que está trabajando en un concepto de cuál es la mirada de un sudamericano, de un africano, lo que fuera, sobre Estados Unidos, pero sobre todo de los argentinos. ¿Cuál sería la mirada legendaria, mitológica que tenemos de los Estados Unidos? Esta idea de que es el país, por esencia, sinónimo de la democracia, por antonomasia. Es un país donde hasta hace medio siglo los negros no tenían derechos civiles. Viajaban en colectivo como ganado, teniendo que levantarse del asiento si había un blanco. Ese es el país que por leyenda, aceptamos como que es el dueño de la democracia del mundo. ¿Es cierto esto? Sí. Y creo que vos, Moca, agregaste algo también en esa conversación. Aparte, son campeones de los derechos humanos porque ellos son los que reparten los títulos. Eso se llama hegemonía, no es un problema. ¿En qué corte se somete Estados Unidos para ver si es campeón, subcampeón, salió cuarto? Ellos mismos, que tienen la potencia militar, la potencia financiera, la potencia económica, administran los conceptos sobre qué es un gobierno que defiende la democracia o no. En Estados Unidos se habla hoy del complejo, antes era el complejo militar industrial, y ahora se llama complejo financiero militar industrial. Más poderoso que Obama y más poderoso que cualquier presidente que pueda ganar. Y es interesante pensar cómo está la política hoy en Estados Unidos con vistas a la próxima elección, donde... ¿Cómo decirlo? Uno quiere que gane Obama para que no ocurra algo todavía peor, porque los candidatos republicanos están absolutamente colonizados por el discurso de Tea Party. Compiten a ver quién es el más guerrerista, el más racista, el más autoritario. Entonces, y es todavía la primera potencia mundial, con lo cual esto supone un problema mundial, no un problema de un país, ¿no? Vos sabés que la semana pasada justo salió en la primera plana de La Nación un reportaje a un hombre que se ufanaba de haber sido el francotirador que más gente asesinó en Afganistán o en Irak. Digamos, era un asesino, 255 personas. Y decía que podría haber matado más. Y ahora no seguía matando gente porque lo reclamaba su familia. Y este era un ejemplo pero es un francotirador, un señor encerrado y además las fotos mostraban, como en las películas realmente, cómo este hombre era, bueno, un soldado de los Estados Unidos destinado a matar gente que supuestamente representa el mal para el resto de la humanidad. Qué encantamiento hemos recibido todos desde que éramos chicos o adultos. Las películas con los indios, con Hollywood, con la heroicidad que plantean de sus fuerzas bélicas, sin contexto político, sino simplemente por el heroísmo, las invasiones que ha tenido. No estamos diciendo nada que no se sepa. Lo curioso es por qué sigue obteniendo este prestigio internacional, esta sumisión en cadena de los países. Es como, estamos diciendo, este país puede hacer lo que quiere. Y uno se hace esta pregunta, ¿puede hacer lo que quiere? ¿Tiene tanto poder? Lo pensamos en el corte y... Lo pensemos, sí. Sí, vamos después corte. Vamos, después volvemos con este tema. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.